explicar los ejes articuladores. Y aquí tendremos los ojos o ver con ojos de inclusión o lentes de inclusión. La dinámica que yo te sugiero que estés trabajando en tu consejo técnico es que uses lentes. Ponle a un docente los ejes de la inclusión y pongan un contenido y cómo ven desde la inclusión ese contenido, a otro docente el pensamiento crítico, cómo ve desde ese eje articulador ese contenido. Así que vamos a hablar del eje articulador inclusión. ¿A qué se refiere el eje articulador inclusión? Aquí te dejo los videos cortos que nos comparte la Secretaría de Educación Pública. Primero, entender que la inclusión va a tener un carácter decolonial. ¿Qué es esto? Comprende la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana. Entender la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana es entender que se nos, tal vez no impuesto, pero a través del biopoder, que es un término de Foucault, biopoder, nos han establecido esta visión de lo que es normal y otras visiones las han hecho anormales. Una lógica que ha colonizado nuestro pensamiento en decir, por ejemplo, que lo correcto son las ideas solo, digamos, de la ciencia absoluta y que las creencias no van. O, por ejemplo, es necesario que los alumnos vayan usando siempre, si son masculinos o hombres, usen el cabello corto y si son mujeres pueden usar el cabello largo. Entonces, una lógica colonial es cuando se ha colonizado tu pensamiento y te cuesta trabajo aceptar otra cosmovisión diferente a tu lógica que ya has adoptado en tu vida. Luego entonces, la visión de esta lógica colonial de la inclusión o que busca la inclusión con esta lógica colonial es que esta lógica viene de la modernidad. Aquí es muy importante reconocer tres aspectos, maestras y maestros. Reconocer que en la historia de la evolución del conocimiento teníamos la época premoderna. La época premoderna, antes, digamos, de la civilización como tal, una visión bastante animística, donde se creía, digamos, en el vudú y todas estas cuestiones, y llegó la modernidad a romper esta visión de los dioses de poder, donde el dios era el que tenía el poder, y en esta visión de la modernidad, el poder pasa a la razón. Pero ¿cuál es esta razón? La razón pura de la mayoría, donde la razón de la mayoría o los pensamientos de la mayoría se convierten en la lógica colonial que le da este biopoder, este poder biológico vivo a tu comportamiento, a decirte cómo te debes de vestir, cómo debes actuar en determinado lugar. Esa razón, generó desde la modernidad procesos de colonización también del pensamiento y dominio de ideas basadas en la razón absoluta. Ahora, nuestra intención en la posmodernidad, es transformar esa visión de razón absoluta a una visión de inclusión donde debes incluir otras visiones de mundo y reconocer que tu visión de mundo no es la única o la más importante. Por eso se debe romper la idea de homogeneidad de las y los estudiantes. Hablan de entender que cada alumno es diferente y que debemos incluir en nuestros procesos de enseñanza todas estas visiones de diferencia. Espero que te haya gustado esta visión. También hay un punto que se llama transmodernidad que todavía no hemos llegado, al menos como sociedad. Estamos en el camino a la posmodernidad, donde se busca superar la razón pura. Vamos a continuar. Los territorios más desatendidos por el Estado y la sociedad están habitados por personas donde se expresan las principales desigualdades. Entender que la inclusión es adoptar las visiones, adoptar los saberes de estas personas que viven las principales desigualdades y exclusiones que se establecen a través de la pobreza, de la explotación del medio ambiente, del epistemicidio. Epistemicidio, un término de pedagogía crítica o de sociología crítica que establece que a través del tiempo y a través de la modernidad y de esa razón pura ha establecido que ciertos saberes, por ejemplo,
como el respeto de nuestros antepasados indígenas a los cerros, a los árboles, pedirle permiso a un árbol para talarlo, no es algo racional. Entonces es un epistemicidio querer quitar ese tipo de saberes o conocimiento no formal de las comunidades tanto indígenas, afromexicanas, que de cierta manera también hay otra desigualdad social, que es la violencia hacia las mujeres y cuando existe la expulsión escolar. Entonces, la inclusión es este raciocinio total, dejar que entre un poco más una visión humanista, aceptando múltiples realidades de otros sujetos. ¿Qué va a primar con este eje articulador? ¿Qué conocimiento o con estos lentes de la inclusión, cómo tienes que ver el contenido? Los niños deben generar conciencia que si falta una persona o un alumno por motivos de los que quieran, sean de clase social, de sexo, de género, de etnia, de lengua, de cultura, por falta de capacidad, por su condición migratoria, sus creencias, entonces no están incluidos ni todas ni todes. Es muy importante reconocer que la inclusión es cuando estamos abiertos de nuestra mente, vamos a decirlo así, cuando estamos abiertos desde nuestra alma, desde nuestro corazón, a aceptar otras visiones de mundo. No se trata de que la aceptación implique que las adoptes a tus esquemas mentales. Se trata de que entiendas que hay personas que piensan diferentes a ti y vivir y convivir en un respeto. No se trata de tolerar a los que son diferentes, porque la tolerancia es te aguanto, pero no tengo esta capacidad de dialogar con tus ideas. Se trata de poder dialogar con las ideas y aprender de las ideas de estas personas que vienen con condición migratoria diferente, que han vivido, de estas personas que a lo mejor las tachan por su homosexualidad, o estas personas que realmente son oprimidas, al menos de pensamiento, que no se atreven a hablar porque son minorías. La mayoría está establecida en lo que te digo de esto que se llama biopoder. Vamos a continuar. Estas personas requieren que las y los estudiantes aprendan a cuestionar. La intención es que en este eje articulador aprendamos a cuestionar las visiones tanto particulares y su relativismo sobre el mundo. Entender que las verdades absolutas no existen como tal, sino criterios de veracidad y criterios de, digamos, de falsedad. Porque ni todo es totalmente falso, ni todo es totalmente verdadero. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos un pensamiento único y universal que parte de una visión eurocéntrica. Recuerden que el nuevo modelo educativo da este reconocimiento a la pedagogía y epistemología del sur, donde la visión norteamericana eurocéntrica de poseer, de tener, de el consumismo, de una visión de qué es lo bello, de que ha generado diferentes fobias hacia el otro humano, no sea lo mejor. Hay que reconocer también que el eurocentrismo, la razón que surgió en Francia, en Inglaterra, han generado grandes avances tecnológicos, pero no nos llevan a la visión total. También la visión patriarcal, heterosexual de la realidad, los cuales desconocen la diversidad que compone el mundo. El modelo educativo es mega diverso. Tenemos diferentes culturas y en esa diversidad hay que adoptar e incluir no solo a personas con discapacidad, maestras y maestros. No se trata de que aceptemos solamente a personas con discapacidad. Se trata de que aceptemos ideas diversas y pensamientos diversos a los míos. Ojo, aceptación, no tolerancia. La tolerancia siempre tiene a rechazar. La aceptación es comprendo, te escucho y soy capaz de cierta manera ponerme en tus zapatos para ver ese contenido o esa enseñanza que me quieres dar. Pensar en una educación inclusiva, luego entonces, desde la decolonialidad, desde de entender que nuestro pensamiento está colonizado y muchas veces queremos que tengamos la razón absoluta, requiere que tanto niñas, niños, adolescentes aprendan a reconocer el valor de la cultura universal junto al conocimiento y sus saberes ancestrales. Sí, entra esta ecología de saberes donde van a convivir el conocimiento científico con estos saberes cotidianos que tenemos como parte de un mismo patrimonio intangible de la humanidad.
aprender desde y para la diversidad será un eje rector o una visión clave de esto. Estos dominios de colonización generan desigualdad. Entonces, la lógica decolonial de esta visión inclusiva, ¿a qué te debe llevar? A que entiendas la política, que la política está colonizada con el control de las autoridades, que hay un epistemicidio donde existe el control del conocimiento y el control de las subjetividades, que está justo atrás de mí. Hay una lógica colonial que domina lo social, es decir, te dicen qué género eres, que va primero primero, por ejemplo, el apellido paterno que el materno, las clases sociales que se generan, la sexualidad como se vive y una condición étnica. Y en lo económico, la apropiación de la tierra y la explotación humana. A eso viene, tan grande es este eje de la inclusión, ¿ok? La inclusión va más allá de solamente incluir a personas con discapacidades o alumnos, es incluir diferentes visiones o cosmovisiones de la realidad. Y luego